en salarios mínimos como marca la propia ley, como marca la propia Constitución. El día de ayer, camaradas, hace 10 años, el 30 de enero de 2013, aquí en este mismo lugar, congregados miles de trabajadores, a quienes en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron la espalda a miles de trabajadores que ya habían ganado un lugar, un regreso al trabajo. Me refiero a los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, donde hace 10 años, el 30 de enero de 2013, niegan el regreso al trabajo, niegan la justicia a los trabajadores mexicanos y queda como un mal precedente a estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy nuevamente, en un tema tan importante, no únicamente para los electricistas, no únicamente para los del IMSS, sino para todos los trabajadores de México, para varios de sus pensiones que tienen por ley, que después de 30 o 40 años de servir a su patria, de servir a través de su trabajo productivo a la economía del país, hoy pretenden quitarnos más del 50% de eso que hemos ganado durante todos estos años. Suprema Corte de Justicia de la Nación, planteando nuevamente nuestro tema sobre la reforma a la ley de pensiones, la cual se contemplaba el pago de pensiones en salarios mínimos, que es precisamente la aportación que hacen los trabajadores a su fondo de pensiones. Y pretenden modificarlo para que la pensión se pague en UMAS, unidades de medida administrativa. Esto, como ya lo comentamos la reunión anterior, implica un 50% de la pérdida de la pensión para los trabajadores, lo que no podemos permitir. En ese orden de ideas, como les comentamos, presentamos una demanda de amparo, llevó un diverso proceso y este proceso nos llevó a que hace 8 días, el miércoles, se listó para ser discutida en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué pasó? No se discutió, se retiró de la lista. Esto de alguna forma fue motivado por la gran actuación que hemos tenido los abogados y los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas y la nueva Central de Trabajadores, que hemos estado cabildeando este juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive tal vez sería conveniente, ahorita que estamos citando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitar a todos y cada uno de los policías de vigilancia que están custodiando la Suprema Corte, que se unieran a nuestro mitin, porque esta ley también los afecta a ellos, también ellos son afectados en sus derechos laborales, e inclusive todos y cada uno de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como pueden ser desde intendencia hasta secretarios de acuerdo, proyectistas, de estudio y cuenta, a todos les afecta esta reforma de ley. Por eso invitamos a todos y cada uno de los compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sumen a este movimiento, porque de alguna manera les va a beneficiar la resolución que pudiéramos obtener favorable. Bueno, en términos de este paréntesis, les comentaba, la semana pasada se retira de su discusión. ¿Por qué se retira? No fue porque si hubo votos suficientes para aprobar el proyecto o no aprobarlo. Ese no fue el tema. Se retira
precisamente porque algunos ministros de la segunda sala, cuando revisan el proyecto de sentencia, ellos se percatan de que hay algunas divergencias. También nosotros con la labor, les comentamos, presentamos varios memorándums, inclusive presentamos, algunos sindicatos presentaron un documento que se llama Amicus Curiae. Este documento es todo aquel que tenga interés en este juicio, pero que no sea parte, porque no fue parte actora en el juicio, puede participar como amigo de la Corte, indicándole que la resolución que ellos puedan emitir violentan sus derechos, y entonces le indican a la Corte que en todo caso se adhieren al amparo presentado por la nueva Central de Trabajadores, y en ese orden de ideas solicitan que la sentencia el día de mañana también los proteja. Porque también aquí hay un tema muy importante que ya les había también comentado. La sentencia que se pueda dictar en este asunto no solo va a beneficiar a todos y cada uno de los compañeros que estamos aquí y que forman parte de la nueva Central de Trabajadores, puede ampliar su ámbito de protección a todos y cada uno de los habitantes de este país, los 80 millones de personas que comentamos que se ven afectadas por esta reforma. Regresando ya al procedimiento, se retira o no ya se retira de lista el expediente y se deja a salvo. Curiosamente, el día jueves se vuelve a listar. El día jueves se vuelve a listar para el día de hoy, y nosotros estamos presentes revisando el documento. Lógicamente venimos a hacer nuestro cabildeo, nuestros alegatos de escucha, venimos a visitar a todos y cada uno de los ministros que tienen que ver con el tema, y les explicamos y pues les comentamos cuál había sido el motivo de que no se retirara del listado el expediente, fuera retirado. Pues ellos nos comentaron que algunos ministros plantearon inquietudes de fondo en la posible sentencia que se pudiera votar ese día. Ellos revisaron que no estaban de acuerdo en el sentido de la sentencia y necesitaban mayor tiempo para poder hacer un análisis de la misma, revisarle y en todo caso hacer las propuestas y modificaciones que cada uno de los ministros quisiera en un momento aplicar a la sentencia. En ese orden de ideas se lista precisamente para el día de hoy. Hoy esta sentencia se va a discutir porque lógicamente estas aportaciones que quiere hacer cada uno de los ministros, pues hoy se discutirán en el documento y podrán resolver para dictar una nueva resolución que se ajuste a las necesidades de todos y cada uno de nosotros y que vaya más apegada a nuestra demanda de amparo, ampliación de demanda de amparo, los amicus curiae que se presentaron, todos y cada uno de los informes y memorándum. Por eso es importante que estemos en este momento aquí frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demostrarles a los ministros el interés que tenemos que se dicte una sentencia apegada al derecho social. Acuérdense que tenemos la primer constitución social, que algo que de alguna forma con uno de los ministros que estuvimos platicando en este cabildeo en la semana, los dirigentes sindicales y el jurídico, alguno de ellos inclusive planteó en ese momento
cuando nosotros le hicimos esa observación de que era la primera constitución social, y nos lo dijo, sí, efectivamente, la primera constitución social en el mundo fue la de 1917. Él nos comentó que para él en la constitución de 1919 de Alemania había sido la segunda constitución social, y de ahí se habían ido derivando muchas otras en copia, lógicamente, y recogiendo el espíritu de nuestra Constitución. Recordemos que nuestra Constitución es el producto de la lucha de dos grandes movimientos sociales, como fue el movimiento de independencia, mediante el cual los mexicanos decidimos liberarnos del yugo de España y hacemos una ley de independencia donde decidimos que la vida de este país se debe regir por una constitución y por una política nacional. Se da la primer momento independiente de México después de la conquista, de ahí sigue una serie de movimientos que se fueron dando en diferentes etapas, que dan motivo a las leyes de reforma, que también es una ley social, y posteriormente nos vamos a la lucha para derrocar a Porfirio Díaz, que había hecho una dictadura de 40 años, mediante la cual se unen por primera vez los campesinos, los trabajadores, nos unimos en una lucha para generar nuestra Constitución de 1917, y la hemos ido perfeccionando y dando origen al Instituto Mexicano del Seguro Social y a nuestra Ley del Seguro Social, que maneja el sistema de pensiones solidario que hoy pretende romperse e irnos a un sistema de pensiones 100% privado, donde los únicos que se benefician son los neoliberales a través de los bancos y de las empresas de afores, que son los que subsidiamos lógicamente el crecimiento de este país. Recordemos que esos fondos de afores, precisamente los empresarios y banqueros lo utilizan para hacer las grandes obras, para hacer los grandes centros comerciales, para hacer todos esos Electras que conocemos, para hacer todas esas tiendas Coppel, porque todas esas tiendas tienen un banco y a ellos no les interesa en un momento dado que el banco funcione para el bienestar social. Los bancos que tiene todos ellos, como es Carlos Slim, como es Salinas Salinas Pliego, como es también Coppel, todos esos bancos, Banorte, no benefician a sus aportantes, solo benefician sus grandes negocios particulares, y vemos ese crecimiento desorbitado de centros comerciales, vemos desorbitado, ponen los Electras por todos lados, vemos que también Banorte, por ejemplo, está con las famosas tiendas estas de Oxxo, que son un robo. Yo no sé quién vaya a comprar a Oxxo, pero su servidor no me paro ni por equivocación. Yo siempre he tenido esa convicción. Cuando a mí una institución daña mi economía o mis principios, yo no voy. ¿Cómo podemos suspender esas grandes tiendas? Pues no compremos, no nos paremos en Electras, no nos paremos en Coppel, no nos paremos en esas tiendas que están utilizando nuestros fondos de ahorro para crecimiento y todavía nos venden con sobreprecios. Ustedes vayan a la tienda de la esquina y tiene un precio, vayan al Oxxo y tiene otro precio. Pero váyanse a los créditos de estas empresas como son Salinas, en los que ahora con la mano en la cintura quieren despojar a sus usuarios bancarios, a sus clientes. Entonces, todo esto está planteado, el amparo en esos términos, hay que esperar que se dé la sesión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su segunda sala, y en este momento se discuta el proyecto y todas las aportaciones que están haciendo los ministros, que nosotros estuvimos cabildeando
del miércoles ahorita por segunda o tercera ocasión. Entonces, los invito a que participemos, a que estemos en este movimiento y como comentaba el compañero que me antecedió, el licenciado Helio, es importante la unificación de todos y cada uno de nosotros. Invitemos a nuestros hijos, invitemos a nuestra esposa, todos se van a ver afectados por esta reforma el día de mañana. Les agradezco su atención y estamos aquí al pendiente en la Corte. Gracias. Bien, compañeras y compañeros de distintas organizaciones que se han hecho presentes nuevamente aquí fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queremos hacerles un amplio reconocimiento a nombre de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, a los compañeros de la NUE que están aquí, gracias compañeros de la NUE, de distintos comités, nuestros compañeros jubilados, nuestros compañeros jubilados del Seguro Social que vienen del estado de Morelos, de la Ciudad de México y de otras regiones, y también del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros jubilados, compañeros de las comisiones de trabajo, de las divisiones foráneas, veo compañeros de Toluca que están presentes, de Juandó están presentes, Necaxa, están los compañeros de Necaxa, están los compañeros del Oro, están Cuernavaca, Temazcaltepec, Tepustepec también están presentes, Pachuca también los vi hace un ratito, a todas las divisiones foráneas y la división centro, nuevamente, como es la tradición de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, estamos aquí presentes para ver cuál va a ser el sentido de la resolución que emitan los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo que promovimos es un amparo en contra de los actos que hicieron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en modificar la ley del Seguro Social y la ley del sistema de ahorro para el retiro. Nada tiene que ver la ley que crearon para el tema de las UMAS, que eso fue para desindexar el salario mínimo de las multas y recargos, pero tramposamente en lo oscurito tomaron esa decisión contraria a los intereses de los trabajadores. Lo que estamos observando en el país es una falta de legalidad y el Estado de Derecho, compañeros. Cada sexenio vienen y vienen, acabando con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y golpeando a la clase trabajadora, que somos los que generamos la riqueza en México. Es una vergüenza en nuestro país que no se esté juzgando a Genaro García Luna aquí, a Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón y todo ese gabinete de delincuentes que hoy estamos viendo cómo mejor en Nueva York tienen las pruebas de los sobornos que hicieron a secretarios de Estado. Es una vergüenza que digan que al secretario de la Defensa le dieron dinero para dejar pasar la droga a Estados Unidos. Es una vergüenza que digan que utilizaban el aeropuerto Benito Juárez sin vigilancia para que en los aviones de Aeroméxico y algunos otros traficaran la droga a Estados Unidos y a otros países. Es una vergüenza que mejor allá se haya abierto un expediente en contra de Genaro García Luna y todo ese gabinete. Preguntémonos entonces dónde está el Poder Judicial en este país. La respuesta es clara.
la forma en que se eligen los ministros de la Corte no es una forma democrática que obedezca a los intereses del país, del pueblo. Imagínense el que va a presentar hoy el proyecto de sentencia, este ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Saben quién lo propuso para ser ministro? Felipe Calderón Hinojosa. Y lo ratificaron en el Senado de la República. ¿A qué intereses creen que obedece ese ministro? A los intereses de la gente del dinero y de los gobiernos en turno. Pasa lo mismo con Luis María Aguilar Morales. Lo propuso Calderón y lo ratificó el Senado. Solamente se salvan dos ministras. La ministra Loreto Ortiz, que nos recibió amablemente en la Corte y que ha acompañado a los movimientos sociales desde hace muchos años. Ella fue categórica en el sentido que la reforma que hizo Zedillo de trasladar el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez a los banqueros fue contraria al interés de los trabajadores. Y lo dijo frente a su secretaria de acuerdos. Dice, yo todavía me jubilé o me pensioné con la ley anterior. Dice, pero mi secretaria que está aquí, que es muy joven, dice, ella se va a tener que pensionar con el nuevo sistema de pensiones si es que alcanza a ahorrar en su cuenta individual. ¡Qué poca madre! Dijo al final la ministra que su voto va a ser razonado, pero necesita uno ser abogado para entender la contradicción de la reforma. No modificaron el artículo 123 constitucional, todo lo que establece de prestaciones derivadas del trabajo son en salarios mínimos. Y la ley del Seguro Social dice salarios mínimos integrados. Y eso sigue estando en la ley del Seguro Social. Pero sin leer los diputados de los partidos, inclusive estábamos revisando cuántos senadores y diputados aprobaron la reforma, fue por mayoría. ¿Qué quiere decir? Todos los partidos políticos, todos. Son ignorantes. En el Senado ni le dieron lectura. Por la noche levantaron el dedo para condenar a los más de 80 millones de trabajadores en nuestro país al pago de la pensión en UMAS. Por eso la lucha de todos nosotros, de la Confederación de Jubilados Pensionados, que quiero decirles que ahorita mismo en el Senado de la República se está presentando la iniciativa de ley para regresar al sistema solidario de pensiones. Ahí están ahorita los compañeros de la Conjupam. Ya llegaron a Jorge Herrera y demás. Ahí está esa iniciativa que tenemos que empujar, porque hay una recomendación clara de la Organización Internacional del Trabajo, que después de que analizó en varios países donde privatizaron los sistemas de pensiones, al final dice la OIT, en todos los países que privatizaron,
no se cumplieron las premisas que se comprometieron los gobiernos y las empresas a tener una mejor atención médica. Ha mejorado la atención médica en el país, compañeros. Vean, acabamos de pasar una pandemia y tenemos que hacer un amplio reconocimiento a los héroes trabajadores del Seguro Social que se pusieron la camiseta a pesar de la falta de equipos. Fallecieron más de 1,100. Efectivamente, el Seguro Social es un patrimonio de todos los trabajadores. Fue la lucha de los trabajadores que dio paso a tener el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero la seguridad social es amplia, no nada más es la atención médica, es el esparcimiento, es la diversión, es el tema de la vivienda. La seguridad social fue una conquista de los trabajadores, producto de esa revolución mexicana. El próximo 6 de febrero es un aniversario más de la Constitución Política de 1917. Seguro estarán ahí alguien de la Corte dando un mensaje a los mexicanos. Y cada año dicen, contamos con el espíritu de la mejor Constitución del 17. Solamente el espíritu queda, compañeros. Ya la modificaron en toda la esencia del triunfo de la Revolución Mexicana. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Restablecer los principios básicos de nuestra Constitución. Y la única forma de hacerlo es con la organización, la movilización y la lucha. Tenemos que hacer una campaña permanente de difusión de todo el saqueo que han venido haciendo los gobiernos neoliberales, los gobiernos en turno. Por eso cobra vigencia la consigna de la Conjupan: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, camarada. Independientemente de lo que resuelvan hoy, porque hoy la audiencia es a puerta cerrada. Más tarde sabremos, porque lo publican, si fue a favor, si fue en contra. Son 5 ministros, 2 ministras y 3 ministros, Javier Lainez y la ministra Yasmín Esquivel, que nos recibieron amablemente. Pero de eso al sentido del voto hay que estar pendientes, camaradas. Los abogados van a estar monitoreando el sentido del voto. Vamos a pedir una copia certificada de la resolución, revisar en el diario de los debates cuál fue la opinión de cada uno, y donde encontremos que la resolución del sentido del voto fue contrario al interés de la Constitución, violando las leyes nacionales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, vamos a prepararnos, porque esta instancia no es la última, camaradas. Dejarlo así es permitir que futuras generaciones de trabajadores queden condenadas a no tener un patrimonio propio y una vejez digna. ¿Lo permitimos, compañeros? No, no lo vamos a hacer. Vamos a estar muy pendientes, y así se los dije.
en las reuniones que tuvimos de oídas, las audiencias de oídas con los ministros. Allá afuera vamos a estar pendientes del sentido de su voto. Y si el sentido del voto es contrario a la Constitución, no queda otra más que abajo del nombre de cada ministro ponerle la leyenda traidor a la Constitución y traidor al pueblo de México, camaradas. Y una campaña permanente de difusión para señalar quiénes son los responsables de todo lo que está pasando en nuestro país. La Constitución es clara. Es un país de leyes con 3 poderes. El que administra, que es el Ejecutivo, con las leyes de la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales. Otro es el Legislativo, que son los que modifican la Constitución o las leyes, pero cuidando el interés de la mayoría de los mexicanos. Y por eso están ellos, para evitar el abuso de cualquiera de los dos, el Ejecutivo o Legislativo. Pero tal parece que ya se convirtió en un deporte de que cada ministro que llega lo nombran hasta por 14 años y salen con una jubilación millonaria. ¿A costa de qué? A costa del pueblo de México, porque ¿de dónde sale para pagar sus salarios de ellos? De los impuestos que pagamos los mexicanos, camarada. Que se las cambien por UMAS. Claro. Por eso, compañeros, ya tenemos un antecedente o muchos. Aquí, los amparos que promovieron los sindicatos como Mineros, Mexicana de Aviación, nosotros en contra de la reforma eléctrica, el caso nuestro que el 30 de enero del 2013 lo echaron para atrás, pero a pesar de sus sentencias no las hemos acatado, camaradas. Ni las acataremos. Independientemente de lo que digan, no nos van a callar, no nos van a dejar hacer lo que por consenso acordemos de una campaña nacional y permanente de denuncia pública, compañeros. Esos son los retos que tenemos. Y próximamente, para ver si les da vergüenza, hay que ir a la Fiscalía General de la República. Hace 2 años presentamos una carpeta de investigación en contra del espurio Felipe Calderón Hinojosa, en contra de Genaro García Luna, Javier Lozano Alarcón, Georgina Kessel y todo ese gabinete de sinvergüenzas, que hoy hay más elementos. Imagínense, en el caso de la extinción de Luz y Fuerza, el Congreso de la Unión no había aprobado un solo peso para liquidar trabajadores. No había aprobado un solo peso para traer esquiroles de la CFE a nuestra zona. Y todo ese dinero se lo abrieron la caja desde Hacienda para que discrecionalmente ocuparan dineros públicos para golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy sabemos, porque haya una investigación, que Felipe Calderón sacó carretadas y carretadas de dinero y fue a parar ese dinero a paraísos fiscales en Andorra, en Panamá, en Europa, allá en España, donde hoy está pidiendo que sea naturalizado
español. Donde debe de estar Calderón ¡En la cárcel! es aquí, en la cárcel, de todo el abuso autoritario y fascista para golpear a los trabajadores y al pueblo de México. Ahí tenemos los Nos vamos a trabajadores. organizar para caerle a la Fiscalía General de la República los próximos días. La Fiscalía está ahí cerca, en la glorieta de Insurgentes. A ver si les da vergüenza al Poder Judicial de que mejor en Estados Unidos, en Nueva York, tengan un expediente de esa naturaleza con testigos de cómo sobornaron autoridades para traficar droga, para envenenar a la población y tener carretadas de dinero, que hoy vemos que las cuentas de Genaro García Luna son por el orden de 1.500 millones de dólares. ¡Y falta más! ¿De dónde salió ese dinero, compañero? ¡Pueblo! Una parte de la droga y otra parte del erario público. Genaro García Luna le crearon su Secretaría de Seguridad Pública. Le dieron miles de millones de pesos para abrir cuarteles, para comprar patrullas, para comprar armamento, sistemas de investigación e inteligencia, y lo utilizó para proteger a los cárteles de la droga y golpear a los trabajadores del pueblo de México. ¿O dejamos pasar también eso? No, compañeros, nos coordinamos y organizamos y vamos a la Fiscalía, porque la carpeta tiene 2 años y la juez o el Ministerio Público dice, es que ya pasó mucho tiempo. ¡Pero es que se hacen pendejos! Bueno, además, Ahí tenemos el caso de Ruta 100. caso Ruta 27 100, los años. compañeros. Llevamos 27 años y pinches presidentes. rateros. El cuerpo jurídico del sindicato, porque vean, a partir de cuándo nos enteramos de cómo planearon la toma de gente informante en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con todos esos elementos es para que la Fiscalía ya trajera a declarar a Felipe Calderón Hinojosa. Lo iban a mandar al ejercicio de la no acción penal. Se amparó el sindicato, está firme, pues hay que movilizarnos porque hay que ver a Calderón en las rejas de nuestro país o junto con Genaro García Luna, camaradas. En ese sentido, queremos señalarles, independientemente de lo que los ministros hagan el día de hoy, si la sentencia sale en contra nuestra, será una sentencia en contra del pueblo de México y en contra de los trabajadores. Será una sentencia que no vamos a acatar y será una sentencia que vamos a combatir jurídica y políticamente. Por eso, compañeros, que viva la unidad de los trabajadores del pueblo de México. ¡Viva los jubilados del Seguro Social! ¡Viva la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la Confederación Federal Nueva Central de Trabajadores! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Gracias, camaradas.